La pataca o pataqueta es un pan típico de la Comunidad Valenciana, aunque su presencia más tradicional se centra en Valencia y más en concreto de su huerta. Es un pan de forma semicircular, de media luna, alargada, plana y con 1 o 2 cortes a lo largo. La corteza es, en general, crujiente y en mayor proporción respecto a la miga que el pan común. Su miga es alveolada y suave. Fórmula panaria. La pataqueta está compuesta por los ingredientes harina, agua, sal, levadura prensada y masa madre, lo que diferencia de otros panes en su proceso de elaboración totalmente artesana. La fórmula es la siguiente: harina 10 kilos, agua 7,5 litros, levadura 300 gramos, sal 18 gramos, masa madre 2 kilos, harina de malta, opcional para realzar el sabor y el color. Proceso de elaboración. Después del amasado se deja reposar toda la masa durante 20 minutos y a continuación se divide y se bolea. Reposos en bolas, 30 minutos. Formado. Se realiza aplanando la pieza boleada con la palma de la mano, de manera que se presionan más en los bordes de la masa boleada hasta conseguir una forma redondeada. A continuación se realiza un corte hasta el centro y se abre desde el corte hacia afuera. Se marca con 1 o 2 cortes en la superficie de la pataqueta. Fermentación. Se colocan las pataquetas en lonas o telas para fermentar durante 2 horas aproximadamente a unos 28 grados centígrados y sin vapor. Cocción. Se introducen en el horno de suelo a 220 grados centígrados y durante 30 minutos con poco vapor. Es un pan típicamente valenciano, conocido al menos desde el siglo XVII. Los huertanos, que habitualmente tenían su horno moruno junto a la barraca, elaboraban ya su propio pan. Posteriormente fue elaborado por los hornos artesanos que utilizaban leña y arbustos de variedades aromáticas como son el romero, el tomillo y el espiego, que daban al pan un aroma inconfundible. La cocción era muy lenta. La pataqueta, diminutivo de pataca, es un formato de tamaño y forma ideal para un entrepá individual y su relleno es tan extenso como la imaginación del que lo prepara, siendo lo más recomendado lomo con habas con ajos tiernos o un blanco y negro con patatas o habas. Pan gallego. Bajo la denominación de pan gallego se encuentran los panes típicos de Galicia, siendo uno de los panes más tradicionales de España. Las formas que se presentan son la de barra con las puntas muy afinadas y la del bollo, con la típica moña realizada antes de hornear. Es un pan de alta hidratación, cuya masa blanda se deja reposar durante un tiempo para que la fermentación consiga panes de gran alveolado y con sabor característico. Fórmula. Harina de trigo, 10 kilos, harina de fuerza. Agua, 8 litros. Levadura prensada, 200 gramos. Sal, 20 gramos. Masa madre, 200 gramos. Además, se puede añadir harina de centeno, harina de malta y harina de maíz. Proceso de elaboración. Se amasan todos los ingredientes a excepción de la levadura y de 1/3 del agua a aproximadamente 3 litros. Cuando la masa esté ya ligada y homogeneizada, se incorpora la levadura y se va añadiendo de forma progresiva el agua que hemos apartado, de manera que la masa vaya absorbiéndola poco a poco. Finalizado el amasado, se deja reposar toda la masa durante 1 hora, hasta que la masa se gasifique y haya doblado casi su volumen. Se dividen manualmente las piezas de masa. Se forman las barras acabando con las puntas muy finas y se fermenta durante 60 minutos. En el caso de los bollos, se corta, pesa y se forma el bollo, dejando fermentar con poco vapor. Unos 10 minutos antes de enhornar, se realiza la clásica moña. La cocción se realiza a unos 210 grados centígrados y con poco vapor. El tiempo de horneado es prolongado para que el calor llegue al interior de la miga y así conseguir un pan de aroma y sabor inconfundibles. El pan de agua es una especialidad de pan rústico muy típico de la Comunidad Valenciana. Su cuidadoso proceso de elaboración y su alta hidratación comunican a este pan unas características especiales de sabor y conservación. En general, posee una corteza gruesa y muy crujiente, color tostado intenso y miga esponjosa y suave. Fórmula panaria. Harina de trigo de fuerza, 10 kilos. Agua, 10 litros. Sal, 200 gramos. Levadura prensada,
100 gramos. Masa madre, 2 kilos. Proceso de elaboración. Primero, se añaden todos los ingredientes a la amasadora, reservando una parte de agua para añadirla durante el transcurso del amasado. Detener el amasado una vez se haya conseguido una masa fina, blanda y elástica. Segundo, reposo en bloque de 45 minutos. Tercero, dividir en porciones y dejar reposar 10 minutos. Cuarto, formar en forma de barras sin apretar mucho la masa. 5. Fermentar en tablas de tela durante 1 hora y media. Sexto, cocer en horno de solera a 200 grados centígrados unos 40 minutos añadiendo poco vapor. Las características sensoriales del pan de agua se encuentran realzadas si la cocción se realiza en horno de leña. Su buena conservación lo hace ideal para los días de humedades altas, tan propios de nuestra tierra. Pan de San Blas. San Blas fue un médico y obispo armenio que vivió en el siglo III. Se le atribuye el milagro de sanar a un niño enfermo al que se le había atravesado una espina de pescado en la garganta, al tocarle el cuello cuando iba camino de su martirio. Desde entonces, la tradición popular le ha invocado para obtener su intercesión en las afecciones de garganta. En su honor se elabora el pan de San Blas, que tiene un gran protagonismo en nuestras tierras valencianas. El pan que vamos a mostrar se elabora bajo diferentes formas según el lugar que se celebre la fiesta. Así, en Liria tiene forma de gallato, en Torrente de panecillo y en Valencia la típica forma de borreguito o borreguet. Fórmula panaria. Harina de fuerza, 10 kilos. Agua, 5 litros. Aceite, 2 litros. Sal, 200 gramos. Levadura prensada, 300 gramos. Masa madre, 2 kilos. Yaboretes, 150 gramos. Proceso de elaboración. Añadir todos los ingredientes a la amasadora y amasar hasta conseguir una masa fina y elástica, señal inequívoca que indica que el gluten se ha desarrollado de forma satisfactoria. Dividir la masa en piezas, bolear firmemente y dejar en reposo durante 15 minutos a temperatura ambiente. Proceder al formado de los panecillos, de los borreguitos y de los gallatos. La forma de elaborar de estos últimos es muy peculiar, requiriendo la destreza del panadero para realizarla correctamente. Fermentar en cámara a 28 grados centígrados durante 75 minutos hasta que alcance su volumen óptimo. Una vez fermentadas las piezas, se hornean en horno de solera y a una temperatura más baja que la utilizada con el pan. El pan de San Blas obtenido presenta un color dorado y brillante y un sabor y aroma típico de las semillas que lleva en su composición. El pan de San Blas, aun siendo típico su consumo masivo el 3 de febrero, Día del Santo, es un producto artesano que se elabora en muchas panaderías de forma habitual, sobre todo bajo la forma del típico borreguito o borreguet. El pan de chapata es sin duda uno de los panes de origen europeo más conocidos y apreciados. Este pan rústico de origen italiano, con alveolos grandes e irregulares, tiene la corteza fina y crujiente y una forma muy original, plana y alargada. De una antigua tradición panadera italiana nace en la región del Piamonte la chapata. El éxito de su sabor está en los ingredientes que se emplean en su elaboración y sobre todo en que su masa va fermentando lentamente. La miga de la chapata es fresca, suelta y muy jugosa y su color ligeramente oscuro y su sabor intenso. Fórmula panaria. Harina de fuerza, 10 kilos. Harina de centeno, 1 kilo. Agua, 9 litros. Sal, 180 gramos. Levadura prensada, 100 gramos. Masa madre, 2 kilos. Harina de malta, 50 gramos. Como se puede ver por su composición, se trata de una masa muy blanda, muy hidratada, lo que nos indica que el amasado debe de realizarse de una forma lenta y con la adición de agua de forma progresiva. Proceso de elaboración. Se añaden todos los ingredientes a la amasadora, reservándose una parte de agua para añadirla durante el transcurso del amasado. Una vez conseguida una masa elástica, se procede a sacarla de la amasadora y dejarla en reposo durante 90 minutos. La masa debe de protegerse del ambiente para evitar su costrado excesivo. Cuando la masa haya alcanzado su volumen óptimo, se vuelca a la mesa espolvoreada de harina. La
La masa se extiende con cuidado sin aplastar para evitar el desgasificado y se procede a unas tiras de masa, dejándolas sobre bandejas o tablas para fermentar una segunda. Se fermentan las piezas de masa durante 30 minutos más. Una vez transcurrido este tiempo, se hornea sin vapor durante 45 minutos a una temperatura de unos 190 y 200 grados centígrados. Con el pan de chapata se pueden elaborar ricos y nutritivos entrepanes para las delicias de pequeños y mayores. Así podemos prepararlas restregando un tomate maduro y luego añadir jamón serrano o una tortilla. Estos bocadillos contienen todos los nutrientes necesarios para una sanísima nutrición. El pan de multicereales y semillas es una variedad de procedencia centroeuropea que se ha introducido de forma lenta pero cada vez más en nuestros hogares. Su alto contenido en cereales integrales, salvado y semillas lo convierten en un pan rico en fibras de gran interés en la dieta diaria, pues contribuye de manera importante a conseguir la ingesta mínima recomendada de fibra. La forma de presentación puede ser desde una barra alargada, una forma redondeada de gran tamaño o piezas pequeñas individuales. Fórmula panaria. Harina integral de centeno, 1 kilo. Harina de trigo, 3 kilos. Salvado fino, 280 gramos. Sal, 88 gramos. Levadura prensada, 120 gramos. Aceite de girasol, 160 mililitros. Linaza, 320 gramos. Sésamo, 240 gramos. Copos de avena, 240 gramos. Copos de centeno, 240 gramos. Masa madre, 1 kilo. Agua, 6,5 litros. Proceso de elaboración. Amasado. Se amasan los ingredientes durante 2 minutos a velocidad lenta y 6 a velocidad rápida. Reposo en masa durante 10 minutos. A continuación pesar y bolear. Reposo en bolas durante 15 minutos. Formado. Se forman las piezas en forma alargada o redondeada. Se decora la superficie con semillas o copos de avena, humedeciendo previamente la superficie de la masa con un paño húmedo. Fermentación. Se introducen las piezas formadas en la cámara de fermentación durante unos 60 minutos aproximadamente a una temperatura de 30 grados centígrados. Cocción. Se hornean las piezas fermentadas en horno de solera a una temperatura inicial de 250 grados centígrados para ir bajando la temperatura hasta los 210. Tiempo de cocción, 35 minutos. Su sabor y aromas son muy característicos, propio de los cereales, y la presencia de las rebanadas es muy buena gracias a las pepitas de cereales que incluyen su corteza. La suma de estas características hace al pan de cereales especialmente idóneo para combinarlo con quesos, canapés, ahumados y patés. Sus 4 cereales aumentan el valor energético de este pan, que es algo más elevado que el del blanco. Sin embargo, se deben tener en cuenta todos los beneficios que reúne: excelente composición nutritiva, buena digestibilidad y un agradable sabor. El pan de centeno es un pan elaborado con harina de centeno, cereal de la familia del trigo y que se relaciona estrechamente con la cebada. Los panes elaborados con harina de centeno poseen menos contenido de gluten, lo que va a influir en su proceso de elaboración. El pan obtenido muestra una miga más oscura que el clásico pan de trigo, razón por lo que en ocasiones se le denomina pan negro. En la actualidad, el pan de centeno se elabora con proporciones distintas de harina de trigo para facilitar el proceso de panificación. Se trata de un pan que posee un alto grado de fibra alimenticia y que hoy en día es muy popular. Se caracteriza por su fuerte sabor y por la capacidad de permanecer comestible durante largos periodos de tiempo. El contenido de fibra dietética que posee este tipo de panes les hace ideales como complemento nutritivo en algunas dietas donde se quiere combatir el estreñimiento, favoreciendo el tránsito intestinal. Es recomendable en las dietas de los diabéticos ya que retrasa la absorción de los azúcares en el intestino. Fórmula panaria. 1. Harina de centeno, 9 kilos. 2. Harina de trigo de fuerza, 1 kilo. 3. Mix de 5 semillas, 1 kilo. 4. Semillas de girasol, 200 gramos. 5. Sal, 200 gramos. 6. Malta tostada, 40 gramos. 7. Masa madre de centeno, 2 kilos. 8. Levadura prensada, 200 gramos. 9. Agua, 6 litros. Proceso de elaboración.
El bajo contenido en gluten de la harina de centeno dificulta la obtención de una masa panaria. La masa absorbe más lentamente en agua. Finalizado el amasado, dejar reposar la masa durante 30 minutos. Seguidamente, dividir en piezas de 400 gramos y bolear, dejando nuevamente reposar las piezas durante 10 minutos. Una vez reposadas las bolas, se aplastan, se forman manualmente y se colocan con cuidado en moldes redondos y alargados o en latas de tela previamente espolvoreadas de harina. Estos moldes van a facilitar la fermentación y la manipulación de la masa antes de enhornar. Fermentar en cámara de fermentación, evitando que las masas se resequen. Cocción. Cuando la masa haya alcanzado el volumen óptimo, se sacan las piezas de los moldes y dando la vuelta cuidadosamente, se dejan sobre la pala para enhornar. Hornear con vapor. El tiempo de horneado dependerá del tamaño de los panes, pero siempre es superior a la cocción del pan de harina de trigo. El pan de centeno presenta una miga más compacta y menos esponjosa como resultado de la menor retención del gas durante la fermentación. Para contrarrestar estos efectos, se emplea masa madre que acidifica la masa y mejora su plasticidad. Recomendaciones culinarias. El pan de centeno se puede tomar como acompañamiento en las comidas para la elaboración de ricos canapés como el de salmón con queso de cabra o sencillamente usarlo como tapa sobre la que poner queso o nueces, queso fresco y membrillo. Este pan también se puede calentar en el horno o microondas y untarlo con aceite o mantequilla. Después se puede añadir por encima queso, jamón o embutidos al gusto de cada uno. Pan alemán. Alemania cuenta con una verdadera cultura del pan. Existen más de 300 variedades y la fama de su calidad trasciende fronteras. En la elaboración del pan de Alemania se emplean varios cereales, bien solos o combinaciones de ellos. Aunque también está presente el pan de trigo blanco, la popularidad de los panes alemanes viene sobre todo representada por los panes oscuros a base de harina de centeno y de trigo integral que requieren una forma de elaboración diferente al pan elaborado con harina de trigo. Fórmula panaria. Harina integral de centeno, 5 kilos. Harina integral de trigo, 4 kilos. Harina de malta tostada, 100 gramos. Sal, 200 gramos. Salvado hoja, 200 gramos. Ácido láctico, cantidad suficiente. Semillas de girasol, 150 gramos. Comino, 30 gramos. Agua, 5 litros. Levadura prensada, 20 gramos. Masa madre de centeno ácida, 2 kilos. Proceso: amasado. Se amasan todos los ingredientes durante 2 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida hasta conseguir una masa consistente y desarrollada. Reposo en masa durante 15 minutos. Pesado y formado de las piezas. Son piezas de pan de entre 400 y 500 gramos. Se hace la forma redondeada o alargada y se depositan sobre canastos de mimbre o plástico previamente espolvoreados con harina. Fermentación. Se fermenta a 28 grados durante 90 minutos hasta que la masa alcance el volumen óptimo. Cocción. Se sacan las piezas de masa fermentada de los canastos dando la vuelta cuidadosamente. Se hornea a una temperatura de 210 grados durante 10 minutos y a 180 grados durante 40 minutos más. El pan conseguido presenta un gusto ligeramente ácido como consecuencia de la fermentación láctica que se lleva a cabo en la masa. La conservación del pan oscuro alemán es más prolongada que la del pan blanco y es perfecta para acompañar platos con carne y embutidos.